Hola, en este video vamos a revisar un ejemplo de una mueblería para su aplicación de su proyecto en C Sharp. Bien, comenzamos. En esta ocasión, la base de datos tiene dos tablas. La principal, la tabla se llama mueble, tiene lo que es el ID, el nombre del mueble, su precio, el decimal. Recuerden que el 2 significa los puntos, es decir, después del punto decimal tenemos dos espacios. Ejemplo 100.50, el punto 50 son los dos espacios en decimal. Tenemos ya ahora una columna de tipo binary, que es foto. Esta columna nos permite almacenar archivos, ya sean documentos o en este caso van a ser imágenes. Y esta tabla apunta, tiene una llave foránea que se llama categoría y apunta a la tabla de categoría. La tabla de categoría tiene solamente lo que es el ID y lo que es la columna nombre. El código, por ejemplo, de la tabla mueble, aquí tenemos que la base de datos se va a llamar mueblería, la tabla se llama mueble, tenemos la columna ID mueble de tipo entero, nombre de tipo varchar, precio de tipo decimal, la foto de tipo block y la categoría de tipo entero. Un signet significa que vamos a tener valores sin signo negativo y eso nos permite tener más valores en esa columna. Ninguna columna acepta valores nulos. La llave primaria es el ID del mueble y tenemos una llave foránea que apunta a la tabla de categoría, específicamente a la columna y de categoría. Con esto estamos creando la tabla de mueble y posteriormente vamos a crear la tabla de categorías. Aquí se pueden ver los inserts que hice para la tabla de categoría. En categoría es más sencilla la tabla, por eso no les muestro el código, simplemente es el ID de la categoría y el nombre. Inserté en categorías recámara, sala, comedor y cocina. Son muebles, creo que sencillos de ubicar. Eso quiere decir entonces que los muebles que yo voy a dar de alta van a ser muebles para recámara, para sala, para comedor y para cocinas. Solamente esas van a ser los muebles que yo voy a poder insertar, porque esas son las categorías que yo he creado o he insertado en la base de datos. ¿Cómo se ve ya una vez que se ejecuta el código? En MySQL del lado izquierdo pues vemos que tenemos la base de datos mueblería, que tiene la tabla categoría y mueble. Y dentro de la tabla categoría, pues tenemos esos cuatro inserts, ¿no? Tenemos la recámara, muebles para sala, muebles para comedor y muebles de cocina, ¿no? Son las cuatro categorías que se insertaron. No hice inserts para la tabla de mueble, porque quiero que vean que al momento de que eh, se crea la tabla de mueble, y si yo quiero hacer una inserción, ya me coloca, me dice, pues sabes que coloca el ID, el nombre, y escribe el precio, y en foto, ahí se bloqueó tantito, pero pues ahí tú puedes dar clic en el botón y puedes subir un archivo. Originalmente lo había dejado blog, pero blog creo que te deja hasta 1 mega y había unas imágenes un poco más pesadas y por eso lo subí a Medium Blog, que te permite subir hasta 16 megabytes. Y categoría también, como pueden ver, como es una llave foránea, cuando yo inserto un mueble, pues me está preguntando si es un mueble para recámara, para sala, para comedor o para cocina. ¿Sale? Posteriormente, pues ya estuve yo insertando varios muebles. Inserté 2 recámaras,
una silla para una sala, una silla para otra sala, una silla para comedor, un comedor de madera, un comedor color blanco y unas encimeras para cocina. En total inserté en este esquema 8 muebles. Y este fue, digamos, el proceso que me llevó a estarlo trabajando en la base de datos. Empezamos en Workbench y generamos el código, luego creamos la base de datos y luego insertamos los valores en las tablas, ¿no? Tanto primero en categoría y luego en mueble. Aquí, como pueden ver en la columna foto, pues como tal no aparece la fotografía, me aparece que es un archivo de tipo binario y cada fotografía pues tiene un peso, ¿no? Tengo 50 KB, 64 y así la más grande creo que fue de 700 KB. Y el lado derecho pues también está el ID de la categoría. Tenemos desde la categoría 1, que creo que es recámara, hasta la categoría 4, que es la cocina. Vamos a pasar ahora con el código para poder trabajar ese tipo o esta información. Lo primero que hice fue crear una clase. En este caso la clase se llama mueble y tiene 4 propiedades, que es el ID, el nombre, el precio y la fotografía. Si ven la propiedad foto es una propiedad de un tipo nuevo que no lo hemos visto, que es image. Si tú colocas este código en Visual, no te va a reconocer por default la palabra imagen como propiedad, así como entero, string y decimal, sí, no hay problema. Pero con imagen sí hay que agregar una librería que es system.drawing y ya con eso vas a poder trabajar con imágenes. Tenemos un constructor que aquí simplemente estamos diciendo que si quieres crear un mueble, me tienes que dar el ID del mueble, el nombre del mueble, el precio del mueble y la foto del mueble. Esa sería la clase para crear un mueble. Ahora, en vista de diseño, lo único que estoy utilizando son cuatro elementos. Un label que dice categorías, un combo box, un botón y un data grid view. Lo que yo quiero es como si fuera un tipo de búsqueda, pero por categoría. En sí es un filtro, es decir, si yo hago un select asterisco from muebles, pues me van a salir todos los muebles y posiblemente la tienda pues tenga muchas recámaras y no, pues va a ser un poquito más tedioso estar viendo todos los muebles. Con el combo box lo que vamos a hacer es hacer un select de la tabla categoría, es decir, sería un select nombre from categoría y eso me está regresando las categorías que yo tengo, es decir, los tipos de muebles organizados en alguna categoría en particular. Entonces tengo recámaras, tengo muebles para recámara, muebles para sala, muebles para comedor y mueble para cocina. Esas son las categorías que pueda poder filtrar, ¿sale? Si yo selecciono una de estas, por ejemplo, recámara o sala, y le doy clic en el botón mostrar, pues yo quiero ver solamente los muebles o para recámara, o los muebles de sala, los muebles del comedor, o los muebles de la cocina. Para llenar ese combo box, vamos a utilizar una función que se llama obtener categorías. Esta simplemente lo que regresa es una lista de cadenas, que es, por ejemplo, pues, que es la consulta. La consulta es selecciona el nombre de la tabla categoría. Como pueden ver, todos es como si fuera un arreglo de cadenas. En este caso lo estoy utilizando con una lista. Y lo que esto me va a regresar es recámara, sala, comedor y cocina. ¿Sale? La lista se crea en la línea 2. Cuando tú pones list, string, categorías, esa es la lista. Y inicialmente es una lista vacía, no tiene ningún elemento. En el try vamos a intentar conectarnos a la base de datos, mandamos la consulta, la ejecutamos y en el ciclo while se van a ir agregando cada una de las categorías a la lista. Si todo sale bien, nos desconectamos y regresamos la lista de las categorías. Luego, ya teniendo esa lista,
Pues sencillamente lo que tenemos que hacer es colocarlo en el combo box. Entonces, en el formulario, cuando se cargue el formulario, nos conectamos a la base de datos. En este caso, la base de datos, si recuerdan, se llama mueblería. El usuario es root, no tenemos contraseña. Y vamos a mandar llamar a esa función a obtener categorías. La guardamos en una lista y con un for each, recorremos cada una de las categorías y las agregamos al combo box. El combo box por default se llama combo box 1, que es el nombre que viene por default, y el método se llama add. Add lo que hace es que lo que tú le pases en ese parámetro lo agrega al combo box y de esa forma ya ese combo box está llenado con los datos que hay en la base de datos, en la tabla de categorías. Si yo agrego una categoría nueva, por ejemplo, cochera, ¿sale? Pues ahí tendremos muebles de esa categoría. Lo siguiente es que una vez que yo ya tengo la categoría, necesito hacer un select para saber qué muebles son de la recámara, o qué muebles son de cocina, o qué muebles son de sala, o qué muebles son del comedor. El select es el que viene ahí, se puede ver más o menos. Dice, selecciona el ID del mueble, el nombre del mueble, el precio del mueble y la foto del mueble de la tabla mueble, unido con categoría, donde la categoría del mueble y el ID de la categoría coincidan. Y la condición es que el nombre de la categoría debe de ser igual al parámetro que yo estoy proporcionando. Es decir, si en el combo box el usuario selecciona comedor, la consulta quedaría de la siguiente forma. Sería selecciona el ID del mueble, el nombre del mueble, el precio y la foto de la tabla mueble, unido con categoría, donde el nombre de la categoría sea igual a comedor. Y entonces esta consulta me va a regresar todos los muebles que sean para el comedor. Posteriormente, lo que estamos haciendo es agregamos el parámetro, ejecutamos la consulta, es decir, estoy ejecutando el select, y leemos cada uno de los elementos, y la imagen también, ahí está el código para leer la imagen. Creamos un mueble y lo agregamos a la lista de muebles, y al final nos desconectamos y regresamos los muebles. Entonces ya tendremos la lista de muebles de esa categoría en particular. De hecho, el método, como pueden ver en la línea 1, se llama obtener muebles por categoría y recibe un parámetro que es el nombre de la categoría. ¿Cómo se implementa? Ya para mostrarlo en el formulario es con el siguiente código. Paso 1 es el código del botón, es decir, hasta que yo dé clic en lo pueden ver acá. Es decir, primero quiero seleccionar la categoría. Selecciono, por ejemplo, sala o recámara y le doy clic en el botón de mostrar. Entonces, hasta que yo le doy clic en el botón de mostrar, voy a llenar el Data View con los muebles de esa categoría. Entonces, ese es el código del botón. Cuando una vez que le dimos clic, ¿qué hacemos? Nos conectamos, obtenemos obtenemos la categoría del combo box. Mandamos a llamar el método obtener muebles, le pasamos la categoría que queremos, estamos interesados en obtener los muebles, llenamos el data view y con esas 4 líneas de código, digamos, ya funcionaría nuestra aplicación. Lo que hago en el for each y en donde dice ajustar, habilitar texto y alinear es para darle formato al data view. Por ejemplo, en el for each, lo que yo estoy haciendo es que cada línea le estoy dando una altura de 150. Porque por default las líneas del Data View son de una altura creo que de 15, entonces es muy pequeña y la foto no se va a alcanzar a ver. También la columna foto le estoy dando una anchura de 200 píxeles para que aparezca la imagen un poco más grande. La imagen la estoy colocando en formato stretch para que se ajuste a ese tamaño.
que sería de 150 de altura por 200 de anchura. La columna nombre le estoy diciendo que sea multilínea. Y por último, el precio, generalmente en Excel o en tablas, cuando tenemos un valor numérico de moneda, lo vamos a alinear a la derecha. Entonces esto les digo, desde el for each hasta la última línea de código, es para darle un estilo a la tabla para visualizar la información. Y se ve de la siguiente manera. Entonces vamos a categorías, el usuario dice, pues yo quiero ver todas las recámaras que tenga la mueblería, da clic en el botón de mostrar y ahí nos van a aparecer el listado de las recámaras. Tenemos el ID, en ocasiones no se muestra, en este caso en el select lo dejé, está apareciendo el nombre. Repito, el código yo lo estoy haciendo para que aparezca en varias líneas. Ahí puede venir como la descripción o los materiales con los que está realizado el mueble, o puede incluso haber otra columna que se llame descripción del mueble, ¿no? En el precio no le estoy colocando comas, también hay forma de darle un formato con comas, pero sí está apareciendo los puntos decimales y está alineado a la derecha. Y la última columna, que es la foto, como pueden ver, está almacenada en la base de datos y se muestra ya sin problema en la aplicación. Entonces ya pudiéramos tener varias recámaras o varias salas, varios muebles de comedor o de cocina, y los podríamos filtrar y para mostrar sin problema ya con este código. Bien, hasta aquí sería el tutorial para poder filtrar dependiendo de una tabla de categorías los productos de su aplicación.